Bueno chicos, les damos la bienvenida al taller del día de hoy, Planificando Profesionalmente. Vamos a ver cómo pueden llevar esta herramienta tan útil que es la planificación desde un proyecto hasta la vida personal, que al final todo bien planificado funciona, es ejecutable y ordenado. Y que es una muy buena práctica que el día de hoy Humberto Godoy les enseñará o les explicará bien a cómo realizarlo de una manera quizás más efectiva, de una manera más eficiente. Lo vamos a ver el día de hoy. Así que, Humberto, el podio es tuyo. Vale, muchas gracias. Oye, hoy día vamos a hablar efectivamente de la planificación, pero como le estaba preguntando antes, veo que algunos ya quieren participar en un fondo concursable, lo cual requiere que ese proyecto se ejecute, lo cual requiere que se planifique. ¿Hay alguien más que quiere utilizar la planificación para otra cosa? Para ir dando ejemplo quizá o ir llevando la conversación hacia ese lado. Ya sé que hay gente que tiene proyectos personales. Para estudiar, totalmente. Qué buen ejemplo diste, Diego. Porque para estudiar hay que planificarse. Le llaman atención al área de producción audiovisual. Ya. Para ahí también, harta planificación. Para la pega, perfecto. Ahí Claudia nos va a comentar también. Bueno, la planificación en general, lo bueno es que no es algo que se mueva solamente en un área, sino que la planificación es, yo creo, quizás una de las competencias o habilidades mal llamadas blandas. O sea, usted, si estudia una carrera como mi señora, como kinesiología, probablemente no le enseñen a planificar. Y si estudia ingeniería eléctrica, probablemente tampoco se le enseñen. O sea, no es que sea una carrera netamente de la ingeniería. La planificación, finalmente, es una práctica que uno va adquiriendo con el tiempo, con la experiencia. Hay métodos y hay herramientas, claro que sí. Están bien ligadas a la parte industrial principalmente, pero es aplicable a todo. Michelle, busco organizar todo en mi vida, solo sé muy perfecto. Michelle, esto quizás si lo aplicas te puede ayudar bastante. Mara, como futuros profesionales nos sirve todo exactamente, sí. Ustedes van a salir a competir con todos sus compañeros y van a tener que manejar lo que es la planificación, así que sí o sí les va a servir. Bienvenido lo que se venga, perfecto. Vamos con planificar entonces. Hoy día vamos a hablar algunos hitos. Es una presentación yo creo que un poquito más menos densa, a pesar de que el tema es denso, pero lo intenté llevar al ámbito más soft. Que espero que esto sea una conversación. Si quieren ahí habilitar el micrófono, me van escribiendo por el chat, yo también lo puedo ir viendo. Y vamos a hablar sobre primero por qué planificar. Algunos conceptos claves. Un modelo sugerido. Existen varias formas. Todos le van a decir, no, es que mejor planificar de esta otra forma. Yo les sugiero uno que a mí me parece bastante bueno. Vamos a pasar a la aplicación y la utilidad de lo mismo, ¿ya? Diego, todos tuvimos ese compañero o compañera que en el colegio tenía todos sus cuadernos con destacar. Ah, sí, totalmente. Increíblemente, yo no era de esos alumnos, nunca logré bajar mi planificación a eso, pero sí la he logrado hacer con los sistemas de hoy día. Entonces, ahí justamente antes de entrar a la temática, Diego, yo creo que mencioné algo importante porque la planificación no tiene que ver con la herramienta que yo utilizo, como el cuaderno, sino que tiene que ver con la forma que yo tengo de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, si como Claudia ustedes también tienen un desastre en sus cuadernos, o como yo también lo tengo, no se preocupen. Esto no tiene que ver con que yo utilice el cuaderno, no. Yo podría utilizar el cuaderno, el celular, una aplicación móvil, un software, un post-it en la pared, rayar mi propia pared y podría utilizar un sinfín de herramientas. Sin embargo, si es que yo no tengo la práctica o yo no tengo las ganas o yo no tengo la práctica de ser metodológico, ordenado y seguir una estructura, probablemente, aunque tenga todos los medios, no voy a ser planificado. Entonces, ese es el primer punto. Para planificar, yo tengo que empezar a entender que debo darle un orden a las cosas, ¿vale? Debo darle un orden y debo controlar eso. Porque si es que yo no lo hago, probablemente esté pensando en que yo quiero estudiar un doctorado en el MIT, pero no me estoy preocupando de mi nota en el liceo, no me estoy preocupando de estudiar
una carrera que quizás me sirva para la investigación, no me estoy preocupando de nada de eso. Entonces, mientras yo parto acá, la meta está acá, yo voy a estar avanzando hacia el otro lado. Eso está complicado, ¿cierto? O sea, por lo menos ir subiendo y moverme en ese ámbito, ¿cierto? Pero para eso es la planificación. Entender que estoy en un punto A, necesito llegar a un punto B, ¿cierto? Sin embargo, si es que yo no hago esto de la planificación, probablemente no pueda llegar a lo que yo estoy esperando. ¿Qué nos cuenta Claudia? Siento que trato de estructurar y le falla. Improvisando en la vida no se logra nada. Sí, probablemente improvisando no nos vaya muy bien, efectivamente. Eh, pero insisto, tampoco está mal. Hay gente que ha improvisado, lo ha ido muy bien. No hay una receta para el éxito. Eso tienen que tenerlo súper claro. Lo que son estos son herramientas, son procesos, son espacios que nos sirven para aumentar la probabilidad de quizás que nos vaya mejor, de éxito, de, por ejemplo, ejecución de un proyecto. Aquí algunos me decían que tenían un proyecto. Si es que queremos, por ejemplo, adjudicar un fondo concursable y queremos ejecutar esto y que nos vaya bien, probablemente si yo planifico tengo mayor probabilidad de que el proyecto se ejecute bien, ¿cierto? Y que logre los resultados y yo haga uso de los fondos de la manera más eficiente posible. Pero puede ser que yo no haya planificado, puede hacer que lo haga, que me salga la primera con mucha suerte, pero es un riesgo que uno asume finalmente, ¿ya? Pero aquí, primero, como están viendo ahí en la pantalla, yo quiero partir por qué planificar, ¿cierto? Pero esto creo que va un poquito más atrás. Y vamos bien atrás, vamos al 1870 y entre el 1970. ¿Qué pasó ahí? La segunda revolución industrial. ¿Quién se acuerda de lo que fue la segunda revolución industrial o qué significó eso? ¿Alguien se acuerda qué era eso? ¿O de qué se trata? Exactamente, Diego, bien, bien, bien. La producción en serie, ¿cierto? En ese momento ya estamos empezando a fabricar en serie los autos, teníamos electricidad, teníamos series de máquinas que iban entrelazadas y que una a una iba ejecutando un proceso. Como dice Mara, también el uso de las máquinas sobre lo que era el uso de las mismas personas. Como pueden ver ahí en la foto, hay muchas personas estaban ahí cosiendo a mano y probablemente eso hoy día se hace con una máquina reemplaza a 100 personas cosiendo, ¿cierto? Si Claudia, si tiene nuevamente la carta GAN, es una de las herramientas que vamos a conocer hoy día, efectivamente. Pero la revolución industrial, efectivamente, como dijo Diego, es algo que se caracterizó por lo que fue la producción en serie. Fue el momento cuando ya no se fabricaba un auto una vez al año, donde se fabricaban varios autos en un mes, donde había una línea de producción específica, donde las personas junto con las máquinas armaban un sistema que era cohesionado y que iba funcionando, ¿cierto? Pero empieza a aparecer algo importante. Las máquinas en general fallan. Los seres humanos fallamos aún más, ¿cierto? Por ende, específicamente, en la segunda revolución industrial, cuando teníamos producción en serie, empezaron a existir fallas. Y es ahí donde varios físicos y académicos se empiezan a preocupar sobre esto. Hay un físico bien particular, Walter, el apellido no sé cómo se pronuncia en realidad, pero debe ser algo como Sheward, quizá, que es físico, ingeniero y estadístico. En ese tiempo había mucho tiempo libre y ellos lograban hacer muchas cosas al mismo tiempo. Hoy día es más difícil. Y este caballero, más o menos en la década de los 20, pasadito lo que fue la crisis de los 20, creó lo que hasta hoy día se usa como si es que alguien la ha visto, es un gráfico para detectar variables. Un gráfico llamado como gráfica estadística para control de variables es un gráfico que es básicamente una línea superior y una línea inferior, ¿vale? Entonces, cuando se grafica y se utiliza esta gráfica, lo que muestra es la tendencia del elemento que se está midiendo y cuando sale de la línea superior o de la línea inferior, se connota o se define que está fuera de los parámetros, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que este caballero en ese momento creó recién lo que se puede acercar al control de calidad. Antes de eso,
en producción en serie, antes de eso no existía nada para verificar la calidad. Absolutamente nada. Y él fue el primero que plantea efectivamente, oye, está bien, podemos producir, pero dentro de la producción van a haber varias fallas. Ahora, ¿cómo controlamos? Tenemos que buscar que fallemos lo menos posible para hacer más eficiente esto, ¿cierto? Pero si yo fallo, finalmente voy perdiendo dinero. Y todo esto se traducía a eso finalmente, porque son empresas. Entonces este caballero, que viene de la academia, del mundo de las instituciones de educación, de como dicen por ahí, de la academia, plantea específicamente crear este gráfico que permite determinar cuántos elementos de la producción que yo tengo, por ejemplo, estoy produciendo 100 elementos al mes, cuántos de ellos salen por sobre los parámetros superiores e inferiores. ¿Qué significa eso? No cumplen el parámetro tanto hacia arriba o hacia abajo. Puede ser, por ejemplo, diámetro de una botella. ¿Ya? El diámetro de una botella debe medir 20 milímetros, por decir algo. ¿Ya? Bueno, si mide 22, 23, 24, 25 o 30, ¿qué pasa? Está por sobre. ¿Ya? Y si yo digo, no, es que esto tiene 18, 19, 17, 15, por ejemplo. Está por debajo, ¿cierto? Bueno, ahí yo estoy definiendo que lo que estoy fabricando está fuera de los parámetros. En la realidad existen tolerancias, entonces finalmente lo que está entre la línea superior y la línea inferior es un margen que comprende. Si yo necesito 20, probablemente hay una holgura que se mueve entre 19 y 21. Todo lo que yo fabrique debe estar entre 19 milímetros y 21 milímetros. Así de exacto puede ser, tiene más o menos 1 milímetro de diferencia. Y que después la fabricación ya casi ni se nota. Hay producciones que son más complejas y que esa tolerancia baja aún más. Pero es 1 milímetro hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si yo fabrico una botella, pasa por el control y sale con un diámetro de 20,5, está dentro de esta franja, ¿cierto? Si decimos 20,9, todavía está dentro de la franja. Está por acá arribita. Si digo 21, está al límite. 22 nos pasamos, ¿cierto? Y hacia abajo es exactamente lo mismo. ¿Por qué parto por la calidad? Porque desde aquí es donde nace todo el camino a la planificación. Cuando él crea esto, sin darse cuenta, está creando el gran sistema que se utiliza, y como les digo, hasta el día de hoy, para establecer cuáles son los elementos que cumplen o no la calidad deseada de un producto. Y cómo yo a través de ese gráfico determino que un producto puede estar siendo conforme o no conforme. Cuando hablamos de producto no conforme, es un producto de no conformidad o que sale de la línea de producción. Y que básicamente se trata de un producto remanufacturado o refaccionado, cuando lo sacan de la línea tradicional y se va por una línea donde lo revisan, lo corrigen y después sale al mundo. Por eso es que algunas veces nosotros podemos encontrar artículos electrónicos principalmente que se llaman como refaccionados. Son productos que no son usados, pero que pasaron por la línea de producción, salieron como de la línea de conformidad, salieron del parámetro y salen hacia el lado una línea distinta donde se tiene que verificar qué pasó, se corrige y se lanzan a la venta. Esos son productos refaccionados nuevos, pero con una línea de producción distinta. Este caballero se dio cuenta de que esto sonaba súper bonito. Todo lo que les digo suena súper bonito en ese momento, porque, oye, vamos a producir más, vamos a tener claridad de cuántos son los productos que manejamos, vamos a poder identificar en qué máquinas nos estamos saliendo del estándar para poder corregirlo, vamos a poder ganar más, pero para todo esto tenemos que administrarlo. O sea, no basta con que yo le diga a los demás, ya, miren, este es el gráfico, esta es este es el límite superior y el límite inferior, y luego nos damos cuenta con que no vamos a cumplir porque alguien no hizo el proceso administrativo. Entonces, Walter se da cuenta que la calidad o su visión de la calidad no sirve sin la administración, que van de la mano. Y ahí empezamos a forjar el camino. En el 30 y tanto, específicamente escribió lo que se llamó como método estadístico desde el punto de vista del control de calidad. Un documento súper denso y que se centra en la calidad y por eso algunos lo consideran como el papá de la calidad. Generaciones más antiguas. Yo creo que mi generación considera a Edward Deming como el papá de la calidad, pero es un tema generacional.
básicamente escribió todo lo que les dije, lo condensó en un libro bien específico, bien denso de revisar, que sienta las bases de lo que es esto de control de calidad, pero con una mirada de la administración, entendiendo que todo esto, como mirada matemática, estadística, no sirve si es que yo no le doy paso a lo que es la administración. No sirve si es que en la empresa el gerente general quiere hacer gestión sobre esto, ¿cierto? Este libro, este documento, llamó mucho la atención de varios académicos de ese entonces, y uno de ellos fue este caballero, Edward Deming, físico también y estadístico, un poquito más joven, de hecho falleció hace un tiempo atrás, pero no tanto, el 93. eh, y él finalmente es quien toma un poco las enseñanzas de Walter y decide un poquito seguir trabajando en esta línea. Entre los dos nació mucha colaboración. De hecho ellos fundaron varias bases de lo que hoy día es la estadística, la gestión, el control y la planificación específicamente. Edward Deming viene de la universidad, le interesa este mundo de la estadística, se empieza a meter y sigue sus estudios de posgrado finalmente en la línea de lo que es calidad. Pero fíjense que él ya viene con un sesgo desde la administración. Antiguamente, claro, la visión parte solamente de la calidad. El profesor Walter ya incluye lo que es calidad y administración y Edward Deming finalmente toma todo esto y lo sigue evolucionando, ¿vale? Particularmente en el 39, pasa ahí unos años después que Walter escribe su libro, pasa de lo que a nadie le gusta leer, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entre el 39 y el 45. ¿Quién me puede decir qué pasó en el ámbito de la producción en esa época? ¿Qué elementos aparecen o qué sucede cuando estamos en esta situación de conflicto? ¿A alguien se le ocurre que puede haber pasado? Producción masiva de armas, Diego, bien, muy certero, Diego, ¿ah? Bien. Efectivamente, ahí comienza la guerra y necesitamos cosas, necesitamos insumos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos armas, necesitamos vehículos, necesitamos ropa, bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos cantimplora, necesitamos aviones, lo dije, creo. ¿Qué más? O sea, un montón. De hecho, ahí estoy viendo al tipo y en realidad me faltaron la cita, los cascos, los portaarmas, comida enlatada. O sea, imagínense la cantidad. Todo lo que pueda llevar un soldado en su mochila, multiplíquenlo por miles y miles. Muchos soldados, ¿cierto? Ahora remontemos un poquito a esa época. Estamos en el año 39, 1939. ¿Quiénes eran los que principalmente trabajaban en las fábricas en el año 1939? Para los que vieron quizás Peaky Blinders, quizás se van a acordar. Mara, mujeres y niños, ¿tú crees? Clase baja, Ricardo, sí, hombres. Efectivamente, en esa época, y de hecho por eso lo decía Peaky Blinders, una serie bien buena. Justo ahí se ve efectivamente el espacio donde se hace fabricación de munición, se hace fabricación de vehículos de guerra. Y principalmente los hombres eran los que fabricaban mucho todo lo que tenía que ver con la metalurgia, ¿cierto? Líneas de producción, principalmente hombres, fornidos, clase baja principalmente, que trabajan de sol a sol en muy malas condiciones y precarias para poder fabricar esto, ¿cierto? Y teníamos que hacer un montón de fabricación de productos como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Bueno, pero estamos en guerra. Entonces, ¿qué necesitamos para la guerra? Soldados. Principalmente, bueno, hay un muy gran porcentaje también de enfermeras que se fueron, pero la gran cantidad o masividad de personas que se fueron a la guerra como soldados fueron, ¿qué fueron? ¿Hombres o mujeres?
Fueron hombres. Entonces, ¿qué pasó con la fábrica? Si eran los hombres quienes fabricaban, exactamente, los hombres como mano de obra fueron los que se fueron a la guerra y hubo menos producción. Ahora, lamentablemente no podíamos disminuir los niveles de producción, ¿cierto? ¿Qué pasó? Si teníamos que mantener la misma cantidad y con menos hombres, Ricardo, exactamente, las mujeres empezaron a tomar un rol importantísimo en lo que fue la producción, porque no habían hombres, porque se fueron a la guerra. ¿Qué pasó? No solamente hombres, sino que ahí empezaron a, efectivamente, como decía Maray, hombres a la guerra, mujeres y niños a la fábrica, como dice Claudia, ¿cierto? Pero tenemos un problema. Las mujeres y niños que nunca habían trabajado en ese ámbito, y de hecho, aunque hubiera sido un hombre tampoco, que viene de un contexto distinto y lo colocamos en un contexto de fabricación, ¿qué va a pasar si no conocen el trabajo? Vamos a tener problemas, ¿cierto? Es gente que vamos a llevar y que no sabe producir. Fallas, baja en la calidad, efectivamente. ¿Qué pasó? En ese periodo, lamentablemente, cuando necesitábamos toda esta producción, necesitábamos aviones, buques, munición, correa, de todo, estábamos con una alta exigencia en la producción, con gente que no estaba calificada y que lamentablemente tenía mayor probabilidad de fallo en la fabricación de cada uno de los elementos que se necesitan, ¿cierto? 3.45 de los paracaídas fabricados no se abrió. Esto pasó en octubre de 1942, ¿cierto? No había espacio para falla, dice Diego. Exactamente de acuerdo contigo. Lamentablemente, como estamos viendo, las estadísticas dicen lo contrario. Dicen que el 3.45 falló. O sea, no se abrió, derechamente. Y aquí estamos hablando solamente de los paracaídas. No estamos hablando de munición, de comunicación, de avión, de nada. De nada más que solamente paracaídas. O sea, imagínense la cantidad de fallas que habían en demás elementos mucho más complejos. Hay un documental que salió hace un tiempo en el History Channel sobre los aviones, la gran cantidad de fallas y aviones que habían caído también porque tenían falla técnica. Ahora uno dirá, bueno, 3.45 no es tanto, ¿verdad? Podría ser, pero estamos en guerra, ¿cierto? Y es un 3%, 3.45. Estamos hablando de vidas humanas. O sea, cualquier porcentaje ya se vuelve complejo. Ya no estamos hablando de un solo número, ¿cierto? Claudia, pero en ese tiempo es un factor a considerar. Claro que sí. Lamentablemente no se hizo. Esto es como un dicho que hay por ahí. No sé si lo han escuchado. Y a mí a veces me lo han dicho. Después de la guerra, todos son generales. Claro, después que ya pasó todo, aparecemos como, oye, pero obvio, obvio, obvio que iba a pasar. Y no, pues, pero cuando estamos en la situación, no es tan obvio que van a suceder cosas de este estilo. Lamentablemente, el 3.45 de toda la división de aerotransportada de 1942, que eran alrededor de 45.000 hombres en total, son los que se tiraron en un paracaídas que no se abrió. Estamos hablando de que fallecieron 1.553 personas porque el paracaídas falló, porque no se abrió, ¿vale? Ahí uno ya no ve tanto el 3.45 como un número poco, se ve un poquito más complejo, ¿verdad? ¿Alguien vio eh, una serie que se llama Band of Brothers, Banda de Hermanos? Creo que el director fue Tom Hanks. Una serie de guerra, como de 10 capítulos, más o menos. Es una serie bien buena y que relata la historia de la compañía Easy. La compañía Easy de Aerotransportada. La compañía Easy es una compañía existente. De hecho, la serie se basa en hechos reales. Es una serie
que está basada en la vida real, con los personajes, bueno, obviamente se interpretan, pero al final de los capítulos siempre aparecen los protagonistas de la historia y que van relatando cómo fue realmente todo esto, po. La compañía Easy, que era una compañía de la división aerotransportada, la 101, fue una de las primeras como compañías, perdón, que se convirtió en esta unidad que antes no existía, pero unidad que lo llevan a través del aire, lo llevan a la zona de combate, lo sueltan y ellos caen por paracaídas a la zona de guerra, ¿ya? Es como una infantería 2.0. La infantería es la unidad que se encarga de crear aperturas, llegar a la zona de combate, enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esa es la primera unidad de combate. Luego se van sumando las demás. Pero estábamos en un terreno complejo, estábamos hablando de un lugar de poco acceso, ¿cierto? Las playas de Normandía. O sea, tenemos que llegar por bote, pero varios han visto también películas donde se ve como es una masacre cuando todos llegamos. Por eso que se crean esta unidad y la compañía es una de las primeras que aparece en esta línea para sobrevolar la zona y caer un poquito más adelante. Cuando uno va avanzando en la serie, justamente, bueno, en la serie se ve que hay alguien hay por ahí uno o dos personajes les falla el paracaídas y ellos caen, para suerte de todo esto, caen en un árbol. Y cuando termina el capítulo, entrevistan al tipo que realmente vivió esa experiencia y él contaba, o sea, muchos de mis compañeros saltaron y su paracaídas no se abrió y yo vi cómo caían, ¿vale? Entonces, es súper fuerte todo esto y ahí recién le empezamos a tomar la dimensión de, oye, no, no podemos fallar. Eh, pero si no controlamos todo esto, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cierto? ¿Cómo sabemos cuál de ellos falló y cuál no? ¿Cuál es un producto conforme y cuál no? Es complejo, no es tan simple, de hecho. Bueno, de ahí, cuando pasó todo esto, es donde surge el interés de Estados Unidos por el profesor Edward Deming, quien él llegó un poquito a apoyar a lo que fue la producción en serie de varios de estos elementos. Y él plantea su visión que tiene sobre la calidad y la administración, ¿cierto? Cómo la administración se complementa con todo esto y cómo es necesaria para poder producir elementos de calidad. Y él plantea varias observaciones sobre esto. Causa mucho revuelo, es bien tomado por algunos, lo consideran mucho. Sin embargo, la verdad que al término de la guerra no lo toman mucho en cuenta. Estamos hablando de 1947, no lo pescan mucho, esa es la verdad. No lo toman en cuenta y Edward Deming decide irse. Y se va a Japón, a Tokio específicamente. Edward Deming planteó su foco específicamente de calidad con el ámbito administrativo y plantea de que para que exista calidad yo debo considerar distintos aspectos. Y principalmente yo tengo que tener una planificación para poder generar productos de calidad. Yo ahí, Diego le hace sentido. A varios de acá le va a empezar a hacer sentido porque algunos productos funcionan así. Estados Unidos o el Occidente principalmente, hablamos de Occidente, en realidad no fue Estados Unidos, sino que es la mirada sectorial. El Occidente finalmente tomó una mirada mucho más reactiva frente a los productos. O sea, entendemos que, bueno, fabriquemos y después veamos cuáles son los que fallan, los que no, vamos distinguiéndolo, mientras que en el otro lado del mundo empezamos con, oye, si yo voy a fabricar algo, esto tiene que salir bueno desde un principio. Esto no puede fallar. O sea, tiene una lógica completamente distinta, ¿se fijan? Ese es el foco preventivo que se le da. Y obviamente allá a Edward Deming lo toma mucho en consideración. De hecho, él trabajó y colaboró con varias personas bien influyentes. De ahí se gesta lo que fue el manual de Toyota, de hecho. Y lanzó al estrellato, yo creo que muchos personajes de la historia y que deriva finalmente en lo que quizás algunos de ustedes en algún momento han escuchado como el movimiento Lean, Ágil, Six Sigma y todo eso deriva de este caballero cuando se va para allá. Pero uno de los principales elementos fue la creación de un método de planificación que él nombró y bautizó como el PHVA. ¿Vale? Más adelante lo vamos a conocer. Entonces, ¿por qué debo planificar? Yo creo
que uno debe planificar, porque a veces lo que nosotros estamos pensando es que queremos alcanzar muchas cosas, queremos hacer, queremos tomar un estudio más adelante, queremos crear un proyecto, queremos ser líder de un área de proyecto, queremos gestionar los proyectos, queremos, pero nadie se hace cargo. Y tampoco es tan fácil ni tan simple. Pero si quiero hacerlo y quiero hacerlo bien, necesito un orden, una estructura y no fallar, aunque sea un 3,45%, porque dependiendo del rubro, voy a generar impactos o daños colaterales que a veces son fuertes. La planificación en general es bien transversal. ¿Lo va a ayudar en su vida personal? Totalmente. Aquel que sienta que a veces es medio desordenado, em, yo creo que todos pueden ser desordenados en cierto punto. Lo importante es entender cuándo ese desorden me está afectando a mí. ¿Ya? Por ejemplo, llegué tarde a una reunión familiar, llegué tarde a una reunión de trabajo, se me olvidó la fecha de cumpleaños de alguien. em, Quería entrar a medicina, pero el puntaje me alcanzó para estudiar, no sé, cualquier otra carrera, menos para la que yo quería. Ahí el desorden me está afectando mi diario vivir, está afectando mis decisiones, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo que poner el warning, el aviso. Es como darte cuenta y decir, chuta, algo está pasando. Ahí yo creo que es el momento inmediato para decir, tengo que ordenarme. Pero si usted se siente que es desordenado, pero en realidad este desorden, como usted llama, no le ha afectado en su vida personal, estamos hablando quizás de un caso totalmente personal, que no tiene mayor incidencia. Pero cuando empieza a afectar a terceros o incluso a las propias decisiones y cosas que usted quería hacer, ya ahí lo tenemos como problema. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a planificar. ¿Para qué? Para alcanzar lo que yo quiero. En lo laboral, si usted trabaja en un área de oficina, eh, y como dice Diego, necesitamos un Edward Deming en nuestras vidas. Sería ideal, sería hermoso tener a un caballero como ese ahí trabajando con nosotros. En lo laboral, fíjense, no todos se dedican a leer proyectos, pero sí a todos nos pasa que a veces nos dejan a cargo de algo. O sí tenemos que hacer nuestro trabajo en tiempo y forma. Ahí quizás no estamos hablando de planificaciones complejas, pero sí o sí hay planificación, ¿vale? Por ejemplo, profe, pero yo no... Bueno, yo soy el líder de un área de proyectos. Gerencio, lidero, como quieran llamarle, un área de proyectos, de muchos proyectos, en todo Chile. Ya, eso es complejo. Pero yo no, profe, yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacerlo, yo voy a hacer mi pega, yo voy a, por ejemplo, si trabajo en un supermercado, yo me encargo de tener la caja lista y hacer que los clientes pasen porque soy cajero de supermercado. Eso requiere planificación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le cuadra la caja? Si se pierde con los horarios, si no está atento a los cambios de cajero, si no está atento cuando tiene que hacer fondo, que se llama el retiro de la plata que uno tiene en caja para enviarla cada cierto tiempo, y le roban justo. Eso es complejo, ¿cierto? Diego, supongo que primero debo liderar mi vida de lo básico a lo complejo. Eh, yo creo que no existe una receta para esto, Diego, pero sí creo que tenéis que entender cuáles son las áreas donde te está afectando, ¿ya? Quizás, quizás la poca planificación te puede estar afectando más en tu vida laboral, y eso ya es complejo, porque si es que te está afectando más en tu vida laboral, que quizás puede ser tu sustento o de tu familia, mi prioridad quizás sería ordenarme en el trabajo y después ir a aspectos ya más de la vida, quizás, y que es más ambiguo, en la pega es más concreto, ¿cierto? Entonces va a depender en qué situación se encuentra cada uno. Imagínate, un emprendedor, ¿por dónde parte? ¿Cachai? Entonces, todo va a depender de dónde yo quiero poner la atención, ¿cierto? Pero yo recomendaría que se ponga la atención donde más estoy fallando, donde yo sienta que estoy generando más problemas. Ahí es donde debo enfocarme. De hecho, hay un concepto que les voy a conversar más adelante que les va a hacer sentido. En los estudios, también, yo particularmente
Yo estudié en Duoc mi primera carrera. Mi primera carrera. Yo estudié diseño industrial en Duoc, en la sede de Chorrillos, Viña del Mar. Esa fue mi primera carrera. Pero de muy chico, yo decía que quería ser doctor. Tonteras de niño chico, quería ser doctor. Eh, ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía idea, pero yo quería ser doctor. Entonces, decidí que después de estudiar diseño tenía que ver qué es lo que me gustaba, qué es lo que hacía, dónde trabajaba, adquirir un poquito de experiencia y decidir, bueno, cómo lo iba a hacer. Resultó que trabajé en el área de innovación, apenas salí de diseño, que de hecho fue la línea por la que estoy hoy día hace 9 años atrás, y inmediatamente empecé a marcar el camino. Quiero ser doctor. ¿Qué tengo que hacer antes o qué quiero hacer antes? Ah, no, yo quiero ser ingeniero, quiero tener 2 magíster, y ahí quiero meterme a la investigación y ser doctor. Eso es lo que decía en ese tiempo. Ahora, ¿cómo lo logro? Empecé a trazar una ruta, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a ordenar, cómo lo voy a pagar, porque no es gratis. Les advierto al tiro. Para el que le gusta estudiar, no es gratis y es muy caro. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tendré que trabajar y estudiar, ¿cierto? Eso implica hartos cambios. Entonces, me ordené, tracé la ruta, definí ciertos aspectos y obviamente con holguras de tiempo. Ya hoy día se ha cumplido por lo menos gran parte de las cosas que he hecho y voy por un caminito lento pero seguro. Hoy día estoy tomando ya mi segundo posgrado, ya voy encaminado, voy en camino a hacer mi primera publicación científica ya para empezar ya a meterme a lo que son las investigaciones y de ahí obtener el grado de doctor más adelante. Pero no es algo que se me ocurrió ayer, no es algo que se me ocurrió el año pasado, ni hace 3 años atrás. Es algo que se me ocurrió hace 10 años atrás. Diego, ¿y cuál era el por qué ser doctor? En mi caso, por algo bien particular, porque me di cuenta que me encanta aprender. No sé si le ha pasado, pero hay gente que busca para qué es lo que es bueno. No, yo soy bueno para la pelota. Yo soy bueno para jugar PlayStation. Soy bueno para tal cosa. Yo no encontraba que era bueno. Yo sentía que era bueno para nada. Sentía que nada me gustaba y para todo lo que intentaba hacer era malo. Pasé por todos los deportes y para todo era malo. Eh, Hasta que me di cuenta que era bueno para estudiar. Y de hecho, peor todavía, ni siquiera era bueno para estudiar porque no me gusta leer. Era bueno para aprender. Me gusta aprender. Como que se me daba muy fácil. Y si tenía que aprender algo, aprendía quizás mucho más fácil que el resto. Encontré que era bueno, pero no me gustaba leer. Entonces tuve que buscar mis tácticas y mis propias técnicas para poder aprender, porque ya que no me gustaba leer, tenía que aprender, pero de alguna otra forma. Y ahí es donde yo me armé finalmente mi sistema de aprendizaje personal que yo tengo, porque entendí que yo no aprendo igual que el resto. Y todo esto es parte de la planificación. O sea, si tú me preguntas si yo tendría lo mismo si no hubiera planificado, mi respuesta es 100% no, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho porque no se me hubiera ocurrido hacerlo, no hubiera tenido el plan trazado, no. Hubieran pasado mil cosas que quizás no lo hubiera hecho. Por eso, si es que uno lo está pensando para su estudio, para su vida profesional y académica, o si lo está pensando incluso para sus estudios actuales, necesita planificar. Actividades sociales, cumpleaños, oye, organízate el cumpleaños. Algo tan simple como juntar a los amigos y que nos vamos a juntar a un bar, requiere planificación. Desarrollar un proyecto personal como los que me estaban comentando requiere específicamente planificación, ¿cierto? Su propia empresa. Eso es lo peor. Esa es la cúspide de la planificación. Si usted de verdad quiere tener su propia empresa, ya, parta por planificar. Ahí sí. Porque si no, probablemente su empresa le dure, como dice la estadística, menos del año. ¿Vale? Entonces, la planificación es un elemento transversal. ¿Ya? Y frente a eso, estamos, yo creo que todos de acuerdo. Por ende, si sabemos que planificar, primero, tiene que ver con entender la importancia de planificar y que esto me va a impactar en cualquier área y solamente depende de mí donde yo lo quiera hacer, les voy a mostrar algunos conceptos claves
que les van a servir como herramientas para planificar, ¿vale? La planificación no es una ciencia exacta, hay que partir por eso. No es 1 más 1, 2, o 2 más 2, 4. De hecho, de ahí viene el concepto de sinergia. No sé si lo han escuchado. 2 más 2, 5. ¿Por qué? Porque no es un concepto que viene desde la ciencia exacta, sino que viene desde las abstractas, donde yo planteo que acá hay un concepto de sinergia porque dos personas buenas se potencian entre sí y son más que el conjunto. Entonces, y ahí empieza a explotar nuestra cabeza. Es importante, nosotros tenemos que identificar cuándo vamos a hacerlo, pero lo principal es, bueno, pero ¿con qué hago todo esto que me están diciendo? ¿Qué es esto? Es cambiar la forma de pensar y empezar a ordenarme. Es tan simple como eso. Ahora, lo complejo es decir, bueno, pero ¿cómo lo hago? Vamos a ver algunos elementos. Partamos por la meta. ¿A alguien le suena qué es la meta? Yo les parto diciendo que la meta es la aspiración o un deseo que se quiere cumplir. ¿Alguien entiende o cree que es algo distinto? Los micrófonos, cuando ustedes quieran, ábrelo para que conversemos o por el chat también. Claudia, el objetivo final. Bien. ¿Alguien más cree algo distinto, similar? Siempre la meta es como, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde voy? Es como esa pequeña luz al final del túnel, como se dice. Fíjense, fíjense que la meta es como este deseo o aspiración. Cuando yo les da el ejemplo, yo quería ser doctor. Es una meta mía, es una tontera mía, nada más. Eso es una meta, es una aspiración, es un deseo que yo tengo, ¿cierto? ¿Qué características tiene? Emotiva, ambiciosa, abstracta, sin límites. Lo que le acabo de decir, ¿es así? Totalmente. Quiero ser, yo, sentirme, ser. Es emotivo, es una sensación netamente emotiva y emocional, ¿ya? Eh, Claudia, tú lo dijiste muy bien, es casi como ojos cerrados, allá quiero, allá quiero. Digo, mi línea meta se aleja cada vez que yo creo que la voy a alcanzar. Suele pasar, suele pasar. Pero fíjense que la particularidad que tiene es justamente esa, pues como, de hecho mi mano ahora se ve como difusa, por ahí es como algo así de difuso quizás. Existen a corto, a medio y a largo plazo. Tiene que ver con el dominio. Por ejemplo, yo quiero dominar mejor algo, ¿cierto? Quiero mejorar mi dominio en el balón. Yo soy pésimo al fútbol. Si fuera mi meta, en este caso, claro, mi meta podría ser, me gustaría ser bueno para el balón. De desempeño, quiero ser mejor en un área específica. De evitación también, de querer evitar situaciones también. Algún ejemplo, y fíjense esto, quiero bajar de peso. ¿A quién no lo ha dicho? ¿Quién no lo ha dicho? Por un verano sin poleras, ¿cierto? Cuando yo digo quiero bajar de peso, estoy diciendo algo que viene desde la emoción. Es ambicioso quizá, dependiendo de la persona. Para mí, por lo menos, sería demasiado ambicioso. Em, pero no estoy diciendo nada más, como quiero, deseo, como algún día, pero yo quiero. Ahora, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que eso suceda? Las cosas no llegan solas. ¿Qué cree usted si nos planteamos ese caso? Ya, quiero bajar de peso y empiezo a buscar que algo llegue. Diego, tú lo dijiste. No basta con que yo diga, quiero, tengo que hacer. Y uno tiene que poner las ganas y otras cosas más para poder hacerlo. Pero el primer paso es decir, ok, acá tengo el norte, ya sé a dónde quiero llegar, ¿cierto? Tengo mi meta fijada.
pero ahora tengo que definir cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Y aquí me tomo un poquito de lo que dijo su compañera, Claudia. El objetivo final nos comentó Claudia en un principio. Y aquí pasa algo interesante. El objetivo y la meta son dos elementos que van así, pegaditos, no revueltos, pero pegaditos. ¿Por qué? Acá estamos hablando del bajar de peso, conseguir un trabajo, ahorrar dinero. Ahorrar dinero, fíjense, ahorrar. No estoy diciendo cuánto, cuándo, ni dónde. Quiero ahorrar, quiero tener ahorros. Fíjense en el objetivo. Siguiendo el mismo ejemplo. Mi meta es bajar de peso. Ok, primer objetivo, o el gran objetivo, inscríbete en un gimnasio antes del verano, porque solo nos vas a bajar de peso. O si quiero comprar un auto, bueno, pero ¿cuándo? Quiero comprarlo dentro de un año. O quiero mejorar en mi nota, entonces tengo que sacarme buenas notas más altas en las clases de innovación, por ejemplo, si quiero ser mejor alumno. El objetivo, a diferencia de las metas, son más concretas, son más claras, se pueden medir, pueden alcanzarlas, son realistas y tienen límite de tiempo. Esa es la diferencia entre un objetivo y una meta. ¿Se entiende la diferencia? Son claramente mucho más concretas. Hay un modelo que surgió hace muchos años atrás, que es el concepto de objetivo SMART. Y el objetivo SMART, que sería como el significado de objetivo inteligente, justamente es el acrónimo de específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Es decir, si yo estoy planteando un objetivo, tiene que ser un objetivo que sea específico, claro y conciso, como esto es lo que yo quiero. Debe ser medible, es decir, yo tengo que ser capaz de medirlo. ¿Ya? Si hablo sobre un objetivo que después yo no puedo medir, no tiene sentido. Tengo que medirlo. Tiene que ser alcanzable, claramente. Si no, no tiene sentido ni siquiera que lo plantee. ¿Vale? Realista. Va muy de la mano, alcanzable y realista. O sea, tengo el alcance para los medios y puedo hacerlo. Porque si yo les digo, dentro de mi contexto actual, quiero viajar a Júpiter, claramente les estoy hablando de un sueño, no les estoy hablando de un objetivo. Ahora, distinto sería de que Elon Musk diga que quiere ir a Júpiter. Él tiene los medios, tiene el know-how, tiene el recurso, tanto económico como técnico, y tiene las naves. Claramente un objetivo más alcanzable y realista de viajar a Júpiter va a ser para él que para mí, ¿verdad? Entonces, depende también desde qué punto de vista yo lo estoy planteando, ¿ya? Y por último, el tiempo. ¿Por qué? Si yo no me coloco tiempo, puedo empezar o a crecer en este concepto de ser procrastinador, ¿cierto? Como ir dejando que pase mañana, 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 no, mañana comienza la dieta, pasado mañana, la próxima semana, y llegamos a diciembre y ya no lo hicimos, ¿cierto? Ya estamos en verano, con polera, polerón, abrigo, objetivos SMART. Entonces, primero es entender el concepto de meta. ¿Qué es una meta? ¿Ya? Y la importancia que tiene. Primero yo tengo que fijar y trazar el norte. Esto es como marcar la estrella del norte, que finalmente los militares utilizan para poder guiarse en la noche, cuando no pueden encender luces, no pueden encender fuego, no pueden hacer nada porque eso se ve a kilómetros. Por ende, ellos tienen que guiarse. Utilizan la estrella para poder guiarse hacia dónde van avanzando, ¿cierto? Esto es lo mismo. La meta me traza el norte, hacia dónde voy yo. Una vez que trazo la meta, ¿qué tengo que hacer? Empezar a trazar los objetivos. Existen de dos tipos de objetivos. El primero es el más importante porque es el general. Es el gran objetivo. Es lo que yo realmente quiero alcanzar. ¿Ya? Una vez que lo defino como objetivo general, tengo que ir definiendo los objetivos específicos. Y yo creo que mucha gente siempre se confunde, pero véanlo de esta forma. Todos los objetivos específicos, todos, ojo, todos los objetivos específicos deben ayudar a que se cumpla el general.
Esa es la regla. Si cumplen con esa regla, siempre van a ser buenos objetivos específicos y generales. ¿Ya? Todo lo que ustedes definan como objetivo específico debe ayudarles a cumplir ese objetivo general. Quiero bajar de peso. Meta. ¿Ya? Quiero bajar de peso. Objetivo general. Quiero alcanzar los 70 kilos para el verano del 2023. ¿Ya? Estoy siendo claro, estoy hablando de un objetivo que se puede medir porque estamos hablando de peso, me puedo pesar, se puede medir, es alcanzable, es realista y me estoy dando un plazo. Estoy hablando de un objetivo general SMART, ¿ya? Ahora, díganme ustedes, ¿qué objetivos específicos necesitaría para bajar de peso específicamente con mi objetivo general que es llegar a los 70 kilos de aquí al 2023? ¿Qué se le ocurre a usted? Recuerden, el específico es todo lo que yo hago para alcanzar el general. Dieta, totalmente, ¿cierto? O sea, primero tiene que haber un objetivo específico que se centre en la comida y tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y en el tiempo. Entonces podría ser quizás bajar mi ingesta calórica de 2.500 calorías a 1.800 calorías durante 2 años, o el tiempo que dura, que es un año y tanto, ¿cierto? También es específico, es medible, es realista, alcanzable y le estoy dando plazo. ¿Se fijan? Porque claramente el tema de la dieta es tremendamente importante para poder bajar de peso. Ejercicio. ¿Qué ejercicio voy a hacer? ¿Qué días lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Cierto? Diego, siguiendo el entrenamiento, una dieta específica. Sí, son los dos grandes elementos que quizás puedo buscar. Y ahí tendríamos quizás dos grandes específicos, perdón, dos grandes objetivos específicos, ¿cierto? Ya sabemos que el general busca que yo llegue a los 70 kilos y los específicos tienen que ver quizás con la dieta, qué tipo de dieta, qué tipo de ejercicio, los ejercicios de pierna, quizás puedo dividirlo en 5, ejercicios de pierna, ejercicios de brazos, ejercicios de abdomen, de espalda, de hombro, ¿cierto? Y trazo 5 o 6 objetivos específicos. Hasta ahí la tarea es fácil, porque puede hacerlo, más si se trata del peso, ¿cierto? Pero ya más o menos veo que entienden la diferencia entre objetivo y objetivo general. Otro elemento importante que se asocia un poquito a lo que estaba hablando son los famosos indicadores o en las empresas conocidos como KPI, ¿cierto? ¿Alguien de acá les suena, lo ha escuchado o lo utiliza hoy día en su actual trabajo? Los KPI también se pueden llamar en su empresa como SLA, por si acaso. Ya, hay varios que lo conocen. Diego, en la empresa. Nicolás lo ubica. Sí, Nico, tú tenés que conocerlo. Doc está lleno de KPI. Así es. Sí, hay hartos KPI acá. Claudia, también lo he escuchado. Bueno, efectivamente, ahí hay un punto importante que menciona Diego, porque el KPI viene desde el mundo empresarial. No es como que yo en mi casa digo, oye, mis KPI, no. O sea, los KPI son indicadores, finalmente. Y yo puedo tener indicadores en mi casa, puedo tener indicadores en mi vida, ¿cierto? Y puedo colocar indicadores a todos lados. Son indicadores, son métricas, básicamente, métricas. Sin embargo, el KPI o también conocido como Key Performance Indicator o indicador clave de desempeño corresponde específicamente al conjunto de métricas que se sintetiza o se enfoca en lo que es eficacia y productividad. ¿Vale? Por eso que, efectivamente, como Diego lo mencionó, lo he escuchado en términos empresariales, es por eso, porque cuando yo tengo una empresa, ¿qué me interesa? Ser eficiente y producir. Por eso que se escucha más en ese ámbito. Diego, ¿es un término técnico para decir progreso? Em, sí, podría ser. Bueno, es que ahí estamos hablando de un concepto que cualquier persona puede acuñarlo o puede llevarlo a donde se le ocurra.
pero desde el cómo fue pensado, por lo menos digo, fue pensado desde un principio, como te decía, como una métrica asociada a la productividad y a la eficacia. ¿Vale? ¿Qué significa? Que yo tengo que medir, ¿cierto? Todos los elementos que estén asociados a la productividad y que estén asociados al desempeño, ¿cierto? Qué interesante que acá acabamos de mezclar dos elementos. Anteriormente estábamos hablando del objetivo. El objetivo debe ser medible, ¿cierto? Si es medible, yo tengo un indicador. Si tengo un indicador, yo puedo tener un KPI si es que lo asocio a productividad de desempeño, ¿cierto? ¿Cuáles son las características principales que les permiten obtener información útil? Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo anda la empresa? ¿Cómo se está moviendo la empresa? ¿Cómo me estoy moviendo yo? ¿Cómo se está moviendo el proyecto que estoy liderando? ¿El trabajo que estoy haciendo o mi emprendimiento? Permite determinar, medir de todo tipo de variables. Puede medir tiempo, puede medir plazo, puede medir lo que a usted se le ocurra. Le sirve para comparar información anual, por ejemplo, las ventas. ¿Cómo estuvieron las ventas del cyber del año pasado con respecto a las de ahora? Si estoy vendiendo menos, estoy peor que antes. Si estoy vendiendo más, estoy mejor que antes, está claro, ¿cierto? Eh, ¿Qué le permite también tomar decisiones oportunas? Claramente. O sea, si yo estoy midiendo y sé que este cyber me fue peor que el anterior, ¿qué significa? Se viene Navidad. Ah, chuta, algo estoy haciendo mal. Me permite identificar y tomar acciones correctivas. Porque sé que si ya estoy vendiendo menos que el año pasado, efectivamente, Claudia, me quitaste las palabras de la boca. Puedo mejorar. ¿Para qué lo usan? Lo que se le ocurra. En marketing digital, marketing tradicional, finanzas, logística, en innovación, yo que me dedico a esa área lo usamos también, recursos humanos, la área que, operaciones es KPI en general, todo lo que es operaciones es número. ¿Algún ejemplo? De ejemplos de KPI, fíjense, está la tasa de rechazo, también conocido como bounce. Básicamente es el email de marketing que se manda, entonces es el número de email o números de correos electrónicos que son rechazados. Cuando yo hago una campaña de mailing, mando muchos correos. Bueno, ¿cuáles de esos son rechazados? Es mi tasa de rechazo, ¿cierto? La tasa de conversión, por ejemplo. ¿Cuánta plata invertí en una campaña de publicidad en redes sociales y cuántas ventas generé? ¿Cierto? Y empiezo a entender, bueno, de lo que yo invertí, cuánto es lo que está retornando. Ahí aparece el retorno de inversión, ROI, también un KPI asociado a finanzas, un indicador de finanzas. Margen bruto también asociado, que es básicamente el porcentaje que mide la rentabilidad del inventario, o sea, cuánto inventario tengo. El inventario es plata estancada y ese es el gran problema. Si yo trabajo con productos, si aquí alguien tiene una empresa y tiene un inventario de productos chicos chinos y tiene 5 millones de pesos en inventario, tiene un problema porque tiene 5 millones de pesos parados en una bodega. Mientras que esos 5 millones de pesos podrían estar generándole otro tipo de rentabilidad en un fondo mutuo, en una acción, en lo que a usted se le ocurre invertir, ¿cierto? Pero lo tiene estancado. Y eso se deprecia y se devalora y baja su valor en el tiempo por la inflación. Entonces, mala jugada tener un inventario lleno, por ejemplo. Para eso sirven estos indicadores. ¿Y qué es eso? Es eficacia, ¿cierto? Ser eficiente en lo que yo estoy haciendo. Ser eficiente en el recurso. La tasa de ideación, por ejemplo, que es un indicador bien interesante que a mí me gusta. Participamos 5 personas en esta sesión y logramos generar 100 ideas. Y mañana hago otra sesión de ideación y de 5 personas sacamos 10 ideas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la tasa de ideación? Que básicamente es la cantidad de ideas por participante. Claramente al otro día son menos ideas, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Para qué me sirve? Para mejorar. Porque empiezo a entender si el horario impactó, si es que el tipo de participante impactó, si es que el lugar donde hice el taller impactó, qué sucedió, ¿cierto? Y empiezo a entender por qué no fuimos tan creativos al siguiente día. Si se fijan, son los indicadores que me permiten saber dónde estoy y están directamente relacionados con el objetivo. ¿Por qué? Porque
yo tengo que medir efectivamente lo que yo dije que quería hacer. Fíjense, línea. Acá estoy. Acá está mi yo del futuro con 30 kilos menos. Ya sé que tengo que, con dos objetivos específicos que planteamos anteriormente, es el camino que tengo para llegar a este Humberto del futuro. ¿Ya? Por un lado tengo que bajar mi ingesta calórica y por otro lado tengo que hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Perfecto. Eh, Partamos los primeros 6 meses. Vamos acá. No hemos medido nada. Vamos por acá. Estamos a puertas de llegar y no hemos medido nada. La meta era llegar a ese lugar. Objetivo concreto era llegar a los 70 kilos en el año 2023. Enero 2023. Y estamos en diciembre del 2022. Estamos por ahí, ¿cierto? Pero no he medido nada. Me peso. Y peso 90. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que sucedió ahí? Fracasé, claramente, pero pasó algo peor. El fracaso es bueno en todo caso, el fracaso es bueno porque es aprendizaje, pero fracasé por algo. No, no medí, ¿sí? No tomé medición, ¿verdad? Estaba acá, mi meta 2023 y aquí estaba yo. Fui avanzando y no fui controlando. Y capaz que en realidad en la bajada de peso como que fui haciendo esto. Como que fui bajando, subiendo y quizás terminé por acá. ¿Cierto? Me desorienté en el camino, básicamente. Me desorienté. O sea, tenía que ir para acá y terminé yendo para el otro lado. En vez de adelgazar, subí de peso. ¿Cierto? Básicamente un Fantasilandia hecho persona. Eso es. Pero eso es un síntoma. ¿Cierto? Acá el origen o causa está claro. No fui haciendo mediciones. Yo tenía objetivos específicos. El primero tenía que ver con la ingesta calórica, que yo puedo medir como con la cantidad de calorías que ingiero en un día, y el otro tenía que ver con la cantidad de ejercicios que yo hago en la semana. Eran medibles, eran medibles, y yo podía asociar un KPI a eso, ¿cierto? Y quizá el KPI tenía que ver con cómo está mi ingesta calórica día uno. Mi meta es llegar a una ingesta calórica a la mitad del periodo de 1800 calorías. Entonces parto con el primer mes con 2500, segundo mes 2400, siguiente mes 2300, siguiente 2200 y así voy. Y lo voy controlando, ¿cierto? Y ahí por ahí les creo que probablemente voy a tener claridad de que mi ingesta calórica va por 1800 o llegó al 1800 y después establecerse. ¿Por qué? Porque no puede ser un cambio brusco, sino que tiene que ser incremental. Y lo mido. ¿Cómo? Con un KPI. ¿Qué tipo de KPI? De desempeño. ¿Qué tipo de desempeño? Ingesta calórica. ¿Por qué? Porque lo definí en mi objetivo. Así están relacionados. KPI, objetivo. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el ejercicio? Exactamente lo mismo. Definí que tenía que hacer 4 veces ejercicio en la semana durante 1 hora. Bueno, lo mido. ¿Cuánto tiempo hice? Al principio quizás voy a partir con 10 minutos, luego con 20, con 30, 40, hasta llegar a la hora, cuando mi cuerpo ya se establezca. Partí con un día a la semana, con 2 días a la semana, 3, 4, 5 días a la semana. Y lo voy midiendo, y lo voy considerando. Y puedo tener un calendario y donde voy marcando cómo va mi avance. ¿Qué significa eso? Que si aquí está mi meta, y ya establecí mi objetivo general, y establecí los objetivos específicos, y además los estoy midiendo, créanme que el camino va a ser directo al éxito. ¿Ya? Pero también, como decían, tiene que estar la motivación, porque si yo hago toda esta planificación, pero si no lo llevo a cabo, no sirve de nada, ¿cierto? Famosa GAN, ya la conocían o ya la había sonado por ahí, ¿verdad? ¿Qué es la GAN? Básicamente una herramienta gráfica que permite entender, bueno, de cuánto tiempo estamos hablando, ¿verdad? Elemento importante, varios conocen la GAN, bien, Mara, Claudia, como ven, es una gráfica que se utiliza para lo que es planificación y nos sirve principalmente porque es sencillo, es súper fácil
y me permite entender el volumen del proyecto al tiro. O sea, ¿cuál es la dimensión del proyecto? ¿Estamos hablando de un proyecto de un mes, de 2 meses, de un año, de 10 años? Y me permite entender inmediatamente de manera global cuánto dura el proyecto. ¿Cuáles son los elementos que no pueden faltar en una GAN? Fechas. Lo más importante, fechas. Fechas donde yo pronostico que va a suceder algo. Fechas. ¿Cuáles son esas tareas que voy a hacer? ¿Cuáles son los plazos que yo me voy a dar para ejecutar esto? Por ejemplo, fecha. Ya sabemos que yo tengo que dejar de peso hasta el 2023. Ya sabemos que tengo que hacerlo progresivo. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Ejercicio, comer menos. Plazos. Tramo 1 de 2.500 a 2.400 calorías va a ser el mes 1 y mes 2. Luego de 2.300 a 2.200 va a ser el mes 3 y el mes 4. De 2.200 a 2.000 calorías va a ser entre el 4, mes 5. ¿Se fijan? Me estoy colocando plazos. Y lo hago. Y cuando paso el mes, al pie del caño, voy midiendo, lo voy haciendo y cuando llega el mes 3, me toca cambio, pum, bajo. Lo estoy haciendo de manera progresiva, constante, con fechas, con plazos. Si se fijan, hemos integrado las metas, los objetivos generales, objetivo específico, KPI, GAN. Así van de la mano. No revueltas, van pegaditos. La relación de las tareas también es súper importante en la GAN. ¿Por qué? Oye, quiero empezar a levantar 200 kilos mañana porque yo, no sé, me siento como poderoso, como que tengo fuerza. ¿Creen que puedo levantar de un día para otro 200 kilos? Yo sé que me veo musculoso, ¿no? Pero lesión segura, ¿cierto? Probablemente no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diego, dijiste algo súper importante y esto se asocia a la meta. ¿Puedo levantar 200 kilos? Claro que sí, po. Pero para eso necesito establecer mi plan. Debo planificar para que llegue el día y levante esos 200 kilos. Pero si yo no planifico, Diego, créeme que no voy a levantar ni 10. Ahora, en la GAN hablamos de relación de tareas y les planteo que yo no puedo levantar 200 kilos de un día a otro. ¿Por qué hay una relación de tareas? ¿Qué debo hacer yo antes para poder levantar 200 kilos? Necesito quizás practicar con 20, con 30, hasta llegar a 100, después de 100, 120 y así progresivamente, ¿cierto? Bueno, hay una prosecución y una relación de las tareas. La tarea 1 no puede ser antes que la 2 antes que la 3, la 3 antes que la 4, ¿cierto? Por ende, eso me va marcando cómo va mi GAN. Si se fijan acá, como en realidad, ni siquiera un ejemplo, ¿cómo se dice? Una plantilla. Pero lo que están viendo acá, las tareas una después de otra, significa que son tareas que puedo hacer una, luego la otra. Mientras estoy terminando esta, puedo ya avanzar con la siguiente. ¿Cierto? Hay una prosecución, puedo hacer una detrás de la otra. Pero fíjense acá, ¿qué pasa ahí? Cuando esta tarea está así y esta está acá, o incluso estas tres que están acá, fíjense, la actividad 3, 4 y 5, eso significa que pueden avanzar en paralelos, significa que no son tareas codependientes. Es decir, no está la excusa de decir, es que yo no partí a hacer eso porque estaba esperando que mi compañero hiciera... No, no existe eso, porque son paralelas. Y aquí, para los que me mencionaron al principio, profe, no es que yo lo estoy pensando para estudio. Bueno, cuando usted trabaja en un equipo, va a tener que planificar. ¿Y cuáles son las excusas que a veces tienen los alumnos? Bueno, yo llevo 3 años haciendo clases, bueno, 3 años en Duoc haciendo clases. Una de las excusas es que, no, lo que pasa es que yo no lo hice porque estaba esperando a que mi compañero hiciera la parte A. Bueno, y resulta que si uno ordena esto, se da cuenta que la parte A va en paralelo con la B. O sea, no son excluyentes una con la otra. ¿Qué pasó? No hay planificación. Es así de simple. ¿Se fijan? Entonces, a eso se refiere con la relación de las tareas. ¿Vale? Tengo que entender cuál es la relación que tienen las tareas para obviamente armar la GAN. ¿Ya? Y finalmente el progreso. Y esto es súper importante. Porque yo puedo tener esto y que se ve hermoso, ¿cierto?
con la actividad, perdón, tarea 1, 2, 3 y actividades con sus plazos, fechas, responsables al final. Eso es súper importante, incluir los responsables al final. ¿Quién es responsable de realizar cada tarea? Bueno, cuando usted parte de un emprendimiento, probablemente usted sea los responsables de todo. Eso les va a pasar. En mi caso, yo tengo varias personas que trabajan conmigo y cada una es responsable de una actividad particular. Por eso que yo, entre comillas, soy el director o gerencia de proyectos, porque yo tengo que velar porque ellos cumplan con su espacio y que todos apunten a un fin común para que el proyecto se termine. En lo real, cuando usted parte de un emprendimiento o un proyecto personal, probablemente usted sea el que esté aquí en todos lados. Pero eso es un plus, porque usted va a controlar todas las actividades, no va a depender de otros, que es complejo. Pero lo importante de esto es que si yo lo tengo de esta forma bien bonito, pero no mido con los KPI que estamos hablando anteriormente, ni con los objetivos, yo no voy a saber dónde estoy. Entonces, por ejemplo, actividad número 1, que debía durar desde el 3 de marzo hasta el 14 de marzo. ¿Se cumplió o no se cumplió? No tengo idea, no lo estoy midiendo. Problema, ¿cierto? ¿Qué pasó? No estamos midiendo, no estamos controlando, ¿verdad? ¿Qué cosas deben tener en cuenta cuando hacen una GAN? Que les permite ver el cronograma global, que eso es súper bueno. Háganse plazos realistas. Hacer una GAN corta para que se vea bien, para que el resto diga, oye, sí, lo podemos hacer, es un error. Porque cuando lo empieza a hacer se da cuenta que era más complejo y va a tener una GAN atrasada desde el día 1. ¿Vale? Eso es súper complejo. Si ustedes buscan, hay varias metodologías para crear GAN. Hay incluso unos con fórmulas donde usted establece el tiempo que menos usted cree que se va a demorar, que sería el tiempo más optimista. Es decir, oye, yo me demoro 10 horas en correr 1 kilómetro y versus me demoro 50 horas en correr el mismo kilómetro. Es como lo mejor que puedo hacer con lo peor que puedo hacer. Se hace un cálculo y esto le da un numerito donde usted dice, ah, ya, este es más o menos el promedio. ¿Ya? Entonces hay varias formas de hacerlo. Algunos también lo hacen por experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me pasa que yo ahora no necesito hacer los cálculos. Al principio sí, yo partí y calculaba todo. Ahora no, pues ahora tengo experiencia, entonces ya no necesito calcular. Yo más o menos sé cuánto se demoran los procesos. Entonces, va a depender de la situación que se encuentre. Es recomendable buscar a alguien que ya hizo eso para ahorrar tiempo y hacerlo bien. O sea, si le podéis pagar y es necesario, claro que sí. Pero ahí depende de la contingencia. Por ejemplo, si tú vas a contratar a alguien que te cuesta un recurso, dinero, para definir efectivamente cuánto tiempo se va a tardar, también un arma de doble filo. Primero, porque le vais a estar pagando y segundo, él no conoce tu realidad ni tu contexto. ¿Cachai? Entonces va a depender. Va a depender. Tiene muchas variables esto. Pero tú, Diego, ¿para qué lo estáis pensando? Diego, puedes encender el micrófono si quieres para hacer preguntas. Sí. Ah, ya, pero es un proyecto nuevo, pero como el que lo vayas a desarrollar tú, por las tuyas, no como dentro de una empresa, sino que tuyo, ¿cierto? Ya. Si me preguntáis en ese caso, lo que yo te aconsejo, Diego, es que tú le preguntes a gente que sabe sobre cuánto más o menos cree que se muera tal cosa. Te doy un ejemplo. Eh, yo me meto al rubro de la estética, por ejemplo, ¿vale? Y quiero entender cuánto tiempo es el proceso de importación de una máquina de estética, porque quiero empezar a importar máquinas de ese estilo. Pero yo nunca lo he hecho, no sé. Entonces ya perdí la componente de la que estamos hablando delante, ¿cierto? La experiencia. Yo ya no conozco la experiencia de eso, no lo sé, nunca lo he hecho. Y por otro lado tampoco puedo calcularlo porque no conozco el tiempo mínimo ni el máximo, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo preguntarle a una persona que sí haya hecho, oye, ¿tú importaste una máquina? Sí. ¿De dónde? ¿De China? Ah, yo también la quiero importar. Ojo con eso. No le voy a preguntar a alguien que la trajo a Estados Unidos si tú la querés traer de China. Entonces le preguntáis de China, ¿ya? Para que hacer el caso ejemplo. Le preguntas a alguien que haya hecho lo más cercano a lo que tú quieres hacer, ¿vale? Y que te diga cuánto le salió a él, ¿ya? Tomas ese plazo y le sumas el doble el tiempo y hacia abajo también. Y ahí haces el cálculo.
¿cachai? Y ahí vaya a poder establecer un mínimo, vaya a poder establecer un máximo, sacar un promedio, y con eso tú te puedes decir, mira, yo creo que más o menos esto se puede demorar tanto. Y eso te va a dar un rango de fechas, que en este caso sería el plazo que demora en hacerse esa actividad. Por ejemplo, actividad 1, importación, se va a demorar desde acá hasta acá. Yo soy el responsable. ¿Cachai? Pero eso es lo mejor cuando tú vas a hacer algo. Nunca, nunca, nunca lances fechas sin hablar con alguien que sepa y si tú no lo sabes. Nunca. Porque lo más probable es que ya tenía una GAN terrible desfasada. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Oye, después, igual, si tienen más dudas, los podemos avanzar. Los podemos ir contestar. Ahí Nico nos ayuda. Lo otro, el tablero Kanban, muy utilizado. La GAN marca el proyecto global, ¿cierto? ¿Dónde se utiliza Kanban? Acá, fíjense. Aquí adentro. Dentro de esa actividad. La GAN me muestra el proyecto completo. El Kanban yo lo utilizo entre medio. ¿Para qué? Específicamente, el Kanban es algo tan simple y tan concreto como un tablero con 3 columnas, de lo más básico de lo más básico, decir qué estoy haciendo hoy día, perdón, qué tengo que hacer, qué estoy haciendo y qué ya he hecho. Algunos le incorporan la siguiente columna de no, perdón, sino que cuellos de botella, ¿ya? O problemas. Este es un sistema de tarjetas, básicamente, fácil, rápido, le permite trabajar colaborando con su equipo, requiere poco esfuerzo, como ven, casi nada, y es básicamente un panel con toda la información de las cosas que usted tiene que ir haciendo, ¿vale? Entonces, usted coloca todas las cosas que usted tiene que hacer, todas, todas, todas. Ah, tenemos que hacer todo esto. En un proyecto personal, tomando el caso de Diego, tenemos que hacer todo esto. Perfecto. Si la estoy haciendo solo es más fácil porque yo mismo administro, pero esto es muy bueno cuando trabajo con otros, porque así todos tenemos una visión común de cómo va avanzando el proyecto. Perfecto, yo voy a comenzar con la actividad naranja, la que está acá, Diego va a partir con la roja, Nicolás con la verde, eh, y así vamos, la Claudia con la celeste, Mara con Chevino, parece que, ¿ya? Y todos tomamos una actividad para hacerla, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esta actividad cada uno? Bueno, para eso revisaremos la GAN. Y cada uno podrá ver cuánto tiempo tiene para hacer esa actividad. La hacemos y cuando la tenemos lista, tomamos el POSIT y lo corremos para el lado donde está hecho. ¿Cierto? Una vez que terminamos, lo muevo para el lado. Qué simple, ¿verdad? Sí, es muy simple. Basta con que yo tome lo que yo tengo que hacer, que deje ahí cuando lo estoy haciendo y cuando lo termine lo mueva hacia donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque de esa forma todos los que están involucrados en el proyecto van a ver este panel didáctico y van a saber inmediatamente cómo van avanzando. Por ejemplo, en mi caso, donde yo veo yo veo un portafolio de proyectos, eso es más grande. Un portafolio tiene programas y los programas tienen proyectos. Es algo más grande. ¿Qué me permite ver esto rápidamente? Me permite ver la carga, de cómo está la carga distribuida en las personas que están a cargo del proyecto. ¿Cierto? De los encargados del proyecto. Entonces yo veo, mira, Juanito Pérez tiene más cargado el proyecto, en realidad tiene harto proyecto porque tiene muchos proyectos. En cambio, Mario tiene uno. Ya, voy a empezar a redistribuir las tareas para que obviamente nivelemos, ¿cierto? Y en la cuarta columna que les decía, la de problemas o cuello de botella, se usa mucho también porque a veces los proyectos se estancan por burocracia, se estancan porque tenemos que esperar el visto bueno de un área X, se estancan porque tenemos que esperar que salga una legislación. Es más complejo, ¿cierto? Pero se estancan por cosas. Bueno, todo lo que yo vaya avanzando, si en un momento iba avanzando bien y de repente se estanca, tomo eso y lo muevo a esa columna y le agrego el porqué. ¿Para qué se hace eso? Para que todos los que estemos ahí veamos que una tarea se estancó y veamos cómo podemos ayudar a que esa tarea se continúe. Por ejemplo, yo soy de proyecto de innovación y tengo un proyecto que se estancó porque compré un equipo y la factura todavía no sale. Lo muevo para el lado, se estancó por factura. Entonces la persona que trabaja en finanzas va a poder ver esto y va a decir, mira, aquí tengo un pendiente. A ver qué pasó. Hay una factura estancada. Voy, libera la factura, eso me libera la actividad a mí y yo puedo continuar. Y todo con esto. Entonces es un
panel de información didáctico que me va a entregar toda la información disponible para que yo pueda entender cómo va avanzando el proyecto. ¿Vale? Muy simple, se lo recomiendo, full, es demasiado bueno. Y por último, Pareto. Pareto es una herramienta en todo caso, es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de cómo ustedes van avanzando. La llaman como la ley de Pareto, es casi magia. ¿Por qué? Pareto es básicamente una técnica que le permite a través de cálculos simples poder determinar cómo está distribuida la cantidad de elementos que usted está haciendo, o decisiones, o problemas, o lo que usted quiera medir, ¿ya? Puede hacer un análisis simple, puede considerar ventas, puede considerar mejoras, puede considerar problemas, como le decía, y todo esto le ayuda a focalizar sus esfuerzos, evitar que los problemas se hagan más grandes y es fácil de entender. ¿Pero de qué es esto? Es lo que alguna vez quizás la gente ha escuchado como el 80-20, ¿ya? El 80-20, una proporción de 80%, 20%. Se dice, por ejemplo, que quizás, y lo más probable que esté así, por ejemplo, el 20% de sus compradores, ¿ya? El 20% de sus compradores quizás les genere el 80% de sus ingresos, ¿ya? Y por eso digo, es casi magia, porque de verdad que es así. Por eso se llama la ley de Pareto. Em, ¿Qué significa eso? Si yo tengo que hacer una inversión, ¿dónde me tengo que enfocar? ¿En el 20% de mis clientes o en el 80% de los clientes? Si yo sé que ese 20% me genera el 80% de mis ganancias, inmediatamente mi lógica dice, si voy a hacer una inversión, tiene que ser una inversión que afecte a ese 20% de las personas. ¿Vale? O problemas. A veces tenemos un montón de problemas en la organización. Hagamos un análisis de problemas y probablemente se va a encontrar con que el, eh, el 20% de las causas que encontró le causa el 80% de los problemas. ¿Vale? ¿Cómo se hace? No es nada más y nada menos, chicos, que empezar a contar las veces o la frecuencia con la que sucede algo. Suceden las ventas, suceden los problemas, por ejemplo. ¿Va? Entonces lo que yo hago es sumar. Ah, ya, ¿cuántas veces tuve problemas con Transbank? Ah, no, yo tuve un problema con Transbank hoy día, perfecto. Hoy día tuve un problema con el pago de no sé quién, un problema de pago. Y así voy, y lo sumo. Y de repente me doy cuenta que ese 80% de problema está sucediendo por solamente un 20% de causas, ¿ya? Pero no es más que nada que contar frecuencia. Yo cuento frecuencia y siempre me va a empezar a aparecer esta relación de 80-20. ¿Para qué sirve al final del día? Para que yo focalice mis esfuerzos. ¿Por qué? Porque el tiempo y la plata no son ilimitados, ¿vale? Yo tengo un tiempo en la oficina, tengo que ser lo más eficiente posible y tengo que elegir dónde pongo mi esfuerzo. ¿Dónde me enfoco? En esos problemas específicos, ¿vale? Y por último, el ciclo de Edward Deming. ¿Qué es lo que plantea este ciclo básicamente y por qué es tan famoso y por qué se los conté de un principio? Porque esto, chicos, es la gran ruta. Todo lo que usted vio anteriormente se aplica en esto. Esta es la ruta que usted tiene que hacer si usted quiere planificar y planificar bien. Aquí están los 4 pasos del ciclo PHVA. Primero, número 1, planifico. ¿Qué significa planificar? Defino las metas, defino los métodos para cumplirlos, educo, capacito si es que es necesario. Paso al número 2, que es hacer, que básicamente es el proceso de ejecutar todo lo que yo dije que iba a hacer. Verifico que todo se está haciendo de manera como yo lo planifiqué. ¿Se acuerdan del ejemplo de quiero bajar de peso, dieta, comida? ¿Cierto? Verifico que esto se está haciendo. Y por último, si me doy cuenta que ya tengo las mediciones, tengo el KPI, tengo todo lo que dije, pero en realidad estoy comiendo 3.000 calorías, 3.000 calorías, 3.000 calorías, lo verifiqué, tengo que cambiar. Y ahí, inmediatamente, fíjense, recién partiendo, al verificar, ya me di cuenta que tengo que actuar. Número 4, es decir, tengo que cambiar mi consumo porque todavía no me estoy apegando a las calorías. Eso significa que quizás voy a ir así, voy a caer, pero obviamente esto me va a ayudar a repuntar. Este ciclo
me permite que yo no solamente planifique, sino que planifique, ejecute, verifique cómo lo estoy haciendo y que tome medidas al respecto para reorientar la situación y repunte para alcanzar el gran objetivo. Esto es el ciclo PHVA que Deming planteó y lo nombró con eso cuando llegó a Tokio después de la guerra. Ahí viene la historia que quizás le hizo sentido a alguno. Perdón, me salté una. Entonces, ¿qué modelo le sugiero yo? La respuesta se da por entendido, pero es básicamente una especie de ciclo PHVA, donde yo planteé dónde estamos hoy día, si es que ustedes quieren planificar, dónde están hoy día, definan su situación base, las metas, los objetivos que ustedes quieren alcanzar, luego definan cómo lo van a lograr, entendiendo quiénes son los stakeholders o actores con los que ustedes deben conversar, definan quiénes son los responsables, los hitos, las tareas y todo lo que le permita alcanzar esos objetivos que planteó en el paso anterior. Siempre entender cuánto van a tardar haciendo todo esto es muy importante para entender la envergadura del proyecto que ustedes están haciendo. No es lo mismo un proyecto de un mes que de 2 años, ¿ya? No es lo mismo. Ejecútelo y ejecútelo lo más cercano a lo que usted dijo. Mientras más apegado a lo que usted dijo, más probable tiene de alcanzar el éxito. Verifique siempre constantemente cómo lo está desarrollando, controlando la ejecución del proyecto con los KPI, que son los indicadores, ¿cierto? Las métricas, utilizando el tablero Kanban, cómo van avanzando constantemente para identificar toda esa columna de tareas que quedan pendientes para retomarla y no atrasar el proyecto. Y finalmente, si en algún momento ve que hay muchos problemas, intente utilizar Pareto e intentar contabilizar de dónde vienen esos problemas. Y seguro que probablemente diga una proporción de 80-20. Si en ese paso de verificar encontró que existen problemas, es decir, no se están cumpliendo lo que se dijo en un principio y que se iba a medir, actúe, genere cambios constantes según lo verificado y actualice todo su espacio. Si usted hace eso, chicos, les aseguro que van a tener una planificación perfecta. Ahora esto, en la aplicación, ¿realmente lo hacen todas las empresas? Veamos un caso. Google, me imagino que conocen a Google, ¿o no? ¿Alguien no conoce a Google? Ya, me quedo tranquilo. Si hubiera visto un escribiendo, me hubiera preocupado. Google, una de las, es el buscador más grande del mundo, es una de las empresas más grandes del mundo también, si es que no es la más grande. Es una empresa que nace en una universidad con Sergey Brin y Larry Page, que son dos estudiantes de doctorado, quienes en su investigación se dieron cuenta de un descubrimiento que los lanzó al estrellato y a la fama. Estaban investigando. En la pega de un doctor o quien quiere ser doctor es investigar y generar conocimiento, nada más. Pero en la mitad de su investigación descubrieron algo y vieron que ese descubrimiento se podía llevar a negocio. De hecho, su investigación quedó a media. No terminaron su investigación. Pero se dieron cuenta ahí que tenían algo importante, un descubrimiento que cambió lo que en ese momento pasó. Ese descubrimiento finalmente tiene que ver con la tecnología que se utilizaba para buscar, ¿ya? Es una tecnología que ellos llamaron y bautizaron como PageRank, como PageRank, se lo voy a escribir acá a ver si a alguien le interesa, si lo quiere buscar. PageRank. Se lo mandé por el chat, por si a alguien le interesa. Es la tecnología o en la forma de hacer básicamente un algoritmo, ya en realidad, quizás le estoy metiendo mucho, pero es un algoritmo. Un algoritmo que es un conjunto de fórmulas que le dicen a una máquina cómo hacer algo, ¿ya? Y resulta de que ellos entendieron que las búsquedas en ese momento de la historia, año 1999, para que tenga contexto, no, de hecho antes, perdón, 1995, los buscadores utilizaban una lógica distinta. Aunque ustedes no me crean, niños pequeños, aunque ustedes no lo crean, las búsquedas que ustedes o que las personas hacían, quizás muchos de ustedes estaban recién haciendo, pero las personas como yo que en ese tiempo utilizaban un buscador, cuando los hacíamos, había alguien del otro lado del mundo con un computador buscándolas manualmente.
aunque usted no lo crea. A eso se le llamaba como index, el famoso método index. Y se hacía manual. Luego evolucionó a un buscador, a rastreadores que se llamaban, y los rastreadores lo que hacían era lo mismo, pero un poquito más digital. Pero lo único que hacían era buscar la palabra clave dentro de un texto. Y usted comprenderá que le llegaba cualquier cosa, porque lo que buscaba era la palabra, no lo que usted quería encontrar realmente. Como las comunicaciones del teléfono. Claro, o sea, sería el símil en los buscadores. Antiguamente las comunicaciones eran directas. eh, o sea, perdón, eran con cable, efectivamente, como dice Diego. La persona tenía que desconectar un teléfono, conectarlo con el otro. Ahora la búsqueda era lo mismo. Yo buscaba algo en internet y la persona tenía que buscarlo en un index, en un bloque de muchas cosas, y devolver el resultado para que yo lo viera. Estos tipos encontraron un algoritmo o descubrieron un algoritmo en su tesis de doctorado, que les permitía hacer esto sin esa lógica que existía. ¿Ya? Sin entrar a Patreon todavía, fíjense. ¿Dónde estamos cuando ellos partieron? Ellos partieron en el 95, empezaron a experimentar, 96, 97, el 97 y crearon la marca Google como marca. Empezaron a trabajar de manera colaborativa, un poco experimental todavía con este algoritmo, prestando servicios de búsqueda a otros buscadores de la época, que muchos de ustedes ni conocerán. Y ya el año 99 lo formalizan realmente con su primera ronda de inversión y consolidan lo que es Google, que es la empresa que hoy día ustedes conocen, ¿ya? Pero ahí tuvo una época de incertidumbre. Pero ellos tenían bien clara la meta desde ese momento hacia arriba. Ellos sabían que su meta, de hecho hasta el día de hoy, es que querían organizar toda la información del mundo. ¿Se fijan? Allá queremos llegar. De hecho, ya le pusieron tiempo en todo caso. Dicen que se van a demorar 300 años más o menos. Llevan 20. Les quedan 280. Pero eso es lo que ellos quieren, organizar toda la información del mundo. Es abstracto, es emocional, ¿cierto? Es una meta. Ahora, cuando ellos partieron, su primer objetivo general y con el cual convencieron a varios inversionistas fue que querían alcanzar los 10.000 millones de dólares en ingresos en sus próximos 10 años. Eso, chiquillos, es una locura, es una cantidad enorme de ingresos que ellos Ok. obviamente no... ¿Sí? Dígame. Tengo una duda entre meta y visión. ¿Es que se puede considerar la meta como una visión? Por Sí. ejemplo, en una empresa que la empresa tiene su visión y la visión en este caso se puede considerar como una meta. Totalmente, sí. Se puede considerar muy como visión. No como misión, no como M, sino como V, visión. La visión es lo que Sí, queremos visión, alcanzar, eso quería decir. a- algún futuro. Alguna vez nosotros queremos hacer eso, la visión. Efectivamente es la meta que ellos deben tener. Ahora, hay una diferencia sutil. Muchas veces ellos o las empresas colocan esta visión, misión, pero que en realidad se aleja harto de lo que realmente hacen y de lo que quieren llegar, ¿ya? Hay poca coherencia y consistencia realmente entre una y otra, ¿ya? Así que, de hecho, búscalo. Alguna vez vas a encontrar la misión y visión y misión de una empresa, y cuando veas lo que hacen, como que no te va a cuadrar. Algo pasa. Y eso pasa netamente porque la misión y visión tienen que ver con una comunicación más corporativa que muchas veces se aleja de lo que realmente se hace. Es un detalle, pero si hacemos el símil, efectivamente sería lo más parecido. Oye, buena pregunta. Entonces, como les decía, objetivos generales, ellos querían llegar a los 10.000 millones de dólares y su objetivo específico ya los tenían claros. Querían mantener su objetivo de costos, que es la adquisición por tráfico, que básicamente es lo que los mueve a ellos, bajo el 35%. Querían contar con al menos 5 centros de datos, que es donde les permite ir generando más data y soportar todo lo que se genera. Y por último, la inversión y más de que para ellos era lo más importante, no menor al 5% de los ingresos. O sea, para ellos es realmente importante. Ellos sabían dónde estaban. ¿Cómo lo querían lograr? Ya conocían a los stakeholders primero que les podían ayudar, que era CQAIA, algo así. CQA, no, CQOIA. Es difícil de pronunciar. Y Kleiner, que eran las dos empresas que de hecho ayudaron a crecer a Google.
AltaVista, Yahoo, Lycos, Webcrawler y Excited fueron empresas que en ese momento existían como buscadores, pero que trabajaron como colaboradores con ellos. Fue una relación bien interesante porque recuerden que ellos estaban haciendo su tesis. Ellos no eran empresarios al principio. Tenían presupuesto más o menos marcado, 25 millones de dólares y 10 millones de dólares y 100 millones en un futuro para poder seguir creciendo y escalando este proyecto. Ellos tenían claridad de que ellos eran muy buenos técnicos, pero no sabían nada de negocio y necesitaban encontrar un gerente general. Necesitaban crecer porque ellos trabajaban en un garage y tenían que tenían que abrir una OPB o una IPO, que es la apertura a bolsa. Es cuando una empresa se abre en la bolsa y la gente puede invertir en el mercado bursátil. Y su principal actividad en ese momento era seguir desarrollando ese algoritmo PageRank, monetizar la plataforma y prepararse por una segunda ronda de financiamiento. Esos eran los planes o elementos principales. ¿Por qué? Porque PageRank por sí mismo ya era el elemento diferenciador. Tiene una lógica completamente distinta. Permite darle un ranking a cada una de las páginas según lo que yo busco, con algunos validadores como el Dumping Factor, por ejemplo, que evita que yo me quede pegado en un círculo de páginas, evita que los mismos creadores de páginas puedan inflar sus páginas, por ende lo hace, por un lado, fácil desde el punto de vista de rankear las páginas y bastante objetivo. Es bien difícil de engañar este algoritmo. Por eso que Google es bien objetivo en sus búsquedas. Y ese es uno de los grandes valores que tiene también. Y por eso que es tan certero en lo que usted busca, a diferencia de otros. De hecho, para que se haga una idea, el día que se lanzó Google, la primera persona que buscó algo en Google fue la conversión del dólar canadiense con el dólar americano, y Google le devolvió exactamente eso. Obviamente, mucha gente estaba viendo esa búsqueda y se sorprendió. Para ustedes probablemente es normal, pero en ese momento la lógica no era de que yo buscaba algo y me llegaba lo que yo quería, me llegaba cualquier cosa, porque la lógica del algoritmo no funcionaba como yo quería. ¿Se fijan? Y fue bonito, porque le devolvió justo lo que él estaba buscando y fue como, wow, y ahí creció Google. Definir una GAN claramente, había hitos específicos. Eric Schmidt, que hasta el día de hoy tengo entendido que todavía es el CEO, ellos lanzaron su primera ronda de inversión en junio de 1999 y en el pasado del 2001, enero, febrero, por ahí, ya contrataron a Eric Schmidt. Fue un CEO que venía de otras plataformas tecnológicas, un capo, sequísimo, y que enganchó un poco con Larry Page como para el negocio. Y por eso como que lo eligieron y de hecho hasta el día de hoy es el gran CEO de la empresa. Pasaron por 3 modelos de negocio. Los que estuvieron en mi charla de modelo de negocio, yo les dije, los modelos de negocio no son únicos y se iteran. Bueno, acá al principio solamente. Ellos lo iteraron 3 veces en menos de 3 años. O sea, era casi un modelo por año. Partieron por el costo de negocio del CPI, que era costo por impresión, lo evolucionaron al costo por clic y lo evolucionaron después al AdSense. Que el AdSense es el que hasta hoy día, de hecho, todavía funciona, con un montón de mejoras detrás. Pero en 3 años evolucionaron rápido. Como había un negocio, ¡pum! ¿Por qué? Porque se dieron cuenta midiendo, ellos iban midiendo, controlando, oye, vamos a utilizar este modelo de negocio. ¿Cómo nos va? No, nos está yendo muy bien, cambiémoslo, creamos el siguiente. ¡Pum! ¿Cómo nos va? No, no nos va tan bien como queremos. ¿Se fijan? Iteran, miden, cuando se cumple, cambian, mejoran. Por eso que me gusta el modelo PHVA. Mejoras de PageRank. Ese es el ciclo. De hecho, PageRank como algoritmo, hasta el día de hoy ha recibido actualizaciones. Nunca se ha dejado de actualizar. Siempre se ha trabajado en el algoritmo. Es algo muy interesante. Nunca se dijo, ok, está listo. Pero como ven, finalmente tenían una GAN. Lo ejecutaron, claramente. Lograron una IPO, es decir, salieron a la bolsa en 4 años. Su primer valor de bolsa fue $85. Si usted lo busca hoy día, es una locura. En un año superó a todos sus competidores, reemplazó a los proveedores que existían en ese entonces, como el Inc. Tommy, que era de Yahoo, lo superó por lejos, pasó por al menos 4 modelos de negocios distintos, se convirtió en una amenaza para Overture, que era la plataforma que le permitía generar o monetizar las búsquedas a otros buscadores que existían. Entonces Google hacía las dos cosas, era rastreador y generaba modelos de negocio.
Entonces destrozó a sus competidores porque hacía todo en uno. Y su participación de mercado se mantuvo más o menos estancada con los demás hasta el 2004, y el del 2004 en adelante Google se despegó. Sus competidores desde el 2004 se fueron hacia en picada y Google se fue hacia el alza, pero increíble como se puede ver en los gráficos. ¿Verificaban? Claro que sí. ¿Recuerdan los objetivos generales? Bueno, ellos querían 10.000 millones de dólares en los 10 años, lo alcanzaron en 6. En 6 años alcanzaron esa meta, que es una meta locura, como les digo. Y no solo eso, sino que en el 2008 la duplicaron y el año 2019 la triplicaron, para que se hagan una idea. Los costos asociados del 35% para el tráfico siempre se mantuvieron, y de hecho desde el 2008, como ellos empezaron a crecer y a generar más centros de datos, su costo por tráfico empezó a disminuir, y de hecho su tope era 35%, desde el año 2008 comenzó a bajar harto. Y estos son los costos más altos que tiene Google en la empresa. Es un gasto importante para la empresa. Querían contar con al menos 5 centros de datos. Actualmente tienen 14 centros de datos. Querían mantener su inversión I+D al menos de un 5%. Desde 2006 en adelante se empezó a duplicar porque entendieron que era necesario innovar. Verificaron. Y finalmente actuaron. Y como actuaron y planificaron, hoy día, o el año 2019 por lo menos, fue considerada la empresa más innovadora del mundo y está en todos lados como ustedes la conocen. Así que chicos, si ustedes me preguntan cuál es la utilidad de planificar, yo les digo es que van a evitar estar como el niño de la foto. Si es que obviamente quieren hacerlo, si es que están en un proyecto personal, en un proyecto individual, en su empresa. Y si me piden algún consejo, tanto laboral como personal, algo que yo hago en lo personal es definir siempre el contexto donde yo voy a hacer un proyecto, entender cuáles son mis objetivos, cuál es mi alcance, es decir, hasta dónde yo puedo abarcar y cuáles son esos límites, cuáles van a ser los principales hitos que voy a tener, cuál es el principal presupuesto que yo voy a utilizar para ese proyecto, para que todos estén de acuerdo con lo que se va a gastar, entender cuáles son los riesgos de este proyecto y que todos lo entiendan, y al mismo tiempo definir cuáles van a ser las acciones mitigatorias. Es decir, si eso sucede, ¿qué hago yo para prevenirlo o para mitigar? Defino cuáles son los supuestos que pueden existir dentro de este marco, porque, ojo, yo no soy vidente, planifico, pero no soy vidente. Entonces pueden suceder cosas por las cuales yo planifico en base a supuestos. Siempre coloco restricciones, es súper importante. Direcciono y finalmente, siempre hago control de cambios. ¿Por qué? Porque no todo es maravilloso y siempre hay problemas. Así que eso, muchísimas gracias. Quedan 5 minutitos, si es que alguien tiene alguna duda, les dejo ahí mi red social con un código si es que lo quieren escuchar. Y me voy solamente respondiendo a la última duda de Diego. ¿Qué tan bueno es cambiar la planificación en la mitad de una planificación? Es buenísimo, Diego. Es buenísimo. Porque te diste cuenta de que lo que tú hiciste en un principio no está funcionando. Y fuiste capaz de darte cuenta. Así que es buenísimo. Retomando eso mismo, y como bien dijo Humberto, ahí el estar iterando constantemente, ya sea en el modelo de negocios, como fue en el taller anterior, o en la planificación como tal, siempre le agrega flexibilidad y también espacio a la mejora a medida que uno va avanzando, porque si bien uno puede planificar a mucho tiempo, siempre van surgiendo estas cositas en el camino que de repente lo obligan a uno a adaptarse, y al adaptar Claro, el plan también pueden llegar a mejor puerto. claro. Profe, Sí. tengo Oye, una consulta. dígame. Primero quiero agradecer a la plataforma por esta capacitación muy interesante, especialmente al profe Godoy. Me gustaría saber cómo podemos encontrar estos documentos, porque sería bueno para nosotros de tener los documentos para seguir viendo y practicando lo que estamos haciendo. De verdad, quería felicitar a todos porque fue muy bueno, como siempre. Oye, muchas gracias. El Nicolás va a disponer esta grabación, y basta después con que tú googlees cada uno de estos puntos que vimos, como el GAN, Pareto, el PHVA. Tú lo googleas y te aseguro que vas a encontrar, pero casi el paso a paso de cómo hacerlo. Kanban también. O sea, son metodologías que son muy conocidas. Acá yo no le mostré nada nuevo. Yo creo que aquí el valor que tienen es que le mostré cómo unir esas cosas que se encuentran por separado.
Ok, gracias. Sí, Jan, si quieres esta grabación o cualquier otra, pueden mandarme un correo a ci@duoc.cl, el correo que les fui dejando en el chat durante el taller, y les enviamos todo lo que requieran. Sí, no sé si más dudas, Ok, gracias. consultas, dudas prácticas, consejos. Y Claudia está escribiendo. César también tiene ahí la duda. No sé si César, tú querías activar tu micrófono mientras Claudia escribe su pregunta. Sí, hola, ¿me escucho? Sí, Sí, te súper. escuchas. Ah, perfecto. Muchas gracias por todo este tiempo que estuvieron dando esta charla, estaba muy buena. Tengo una duda con respecto al cómo planificarme cuando tengo eh, desórdenes así como instantáneos, porque yo soy director de audiovisual, entonces de repente me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un rodaje mañana o pasado mañana. Y toda la planificación que hice para esos días futuros como que se rompe y la energía disminuye en mí, entonces como que no tengo la energía suficiente para realizar esas cosas que yo tenía planificadas. No sabría cómo resolver eso o algún consejo que me puedan dar, por favor. Sí. No, ahí lo primero es contarte que siempre hay que entender que la planificación, por lo general, claro, uno puede tener planificación a corto plazo, pero el corto plazo no significa de un día para otro. No tiene, también se genera como distorsión al revés, ¿cachai? No tiene sentido que yo planifique para hacer una actividad por 5 días, excepto que sea muy importante, que sea un evento por 5 días, pero que probablemente voy a planificar durante un año, ¿cachai? Pero si de repente, tomando un poco el caso ejemplo, te avisan de un día por, oye, tenemos que hacer una campaña y en 3 días tenemos que estar listos, obviamente eso irrumpe lo que tú ya tenías planificado. Entonces, ¿qué podrías hacer? Que tu planificación previa incluya el delta, ¿ya? O incluya la variable de irrupciones de este tipo. Entonces, dentro de las variables que tú tengas en tu GAN, por ejemplo, va a tener la variable de elementos externos, ¿cachai? Se sabe que efectivamente, por ejemplo, si aparece un evento de la nada, eso te va a desplazar tu GAN 3 días o 5 días, ponte tú, ya, te la desplaza 5 días. Lo que tú tengas planificado para un año ya sufrió una modificación. Por ende, ¿de qué te sirve esto? Es decir, cuando tú llegues porque ya sabes que vas a llegar atrasado, tú llegas atrasado, pero sabes por qué llegaste atrasado. ¿Cachai? La planificación no es una Biblia, la planificación tampoco es como que se tiene que cumplir a rajatabla y muchas veces no va a pasar, pero te sirve para entender el por qué. Entonces, si tú tienes una planificación es porque al final del año tú quieres llegar y quieres decir, ok, dentro de mi planificación alcancé a hacer todo esto. ¿Por qué no alcancé a hacer lo otro? Porque entre medio tuve, aquí gasté tanto tiempo o esfuerzo en la tarea A, en la B, en la C, y así vas. Entonces entendiste que en base a esas tareas se genera este caso. Y si tú tienes mucha experiencia y haciendo esto, incluso vas a poder generar una GAN que incluya ya un tiempo predeterminado para gastarlo en esos extras. Pero eso te lo va a dar la experiencia. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Vale. Maravilloso. Claudia, dice Claudia, no nada más que decir, habían cosas que no manejo como Kanban, realmente los hacía el lienzo, por lo menos esta herramienta no lo conocía. Ah, sí, Kanban, o sea, de hecho Kanban se utiliza mucho en el área Lean, o sea, viene de ahí, ¿cachai? Pero sin embargo es un área que es tremendo, o sea, un lienzo por sí mismo muy, muy útil para el tema de la planificación porque permite que todos estemos enterados de lo que está haciendo tu equipo. Te permite una visualización súper rápida de todo lo que está diciendo. Porque pasa que la GAN es tan global y es tan macro que uno se pierde en las actividades. Yo les di un ejemplo más o menos básico, pero si ustedes, por ejemplo, vieran GAN mía, GAN que son de 2 años, hay actividades por ejemplo, de tipo 1, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Entonces, para ir a hacerle un doble clic a esa GAN, tenéis que tener un software específico, como yo ocupo Microsoft Project, que te da una cuestión así y olvídate, es súper engorroso. Entonces el Kanban te permite más el día a día. ¿Ya? Yo dejaría como la GAN como elemento global nomás. Pero Kanban es súper bueno para el día a día. Sí, ahí las cartas Handling Project quedan buenas, ordenadas, pero feas.
Sí, sí. No, son netamente globales corporativas nomás. ¿Cachai? Muy corporativas, pero de útil tienen bien poco. Gracias, Mara. Bueno, si no tenemos más preguntas, voy a detener la grabación en breve. Así que lo primero, agradecerle a Humberto por tremendo taller. Aquí ya vimos con los comentarios y las preguntas también entre medio, que estuvo muy bueno. En lo personal también lo disfruté bastante. El tema de la planificación nunca está de más. Después de estas 2 horas de taller, yo creo que ya se dieron cuenta lo importante que es el poder planificar, como lo dijo ahora al final, poder planificar ante la adversidad, como en el caso de César. Y asimismo también poder ir armando el plan a largo plazo para poder revisar también entre medio y verificar que se vayan cumpliendo todos los objetivos. Todo para poder llegar a esa anhelada meta. Así que muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias a todos ustedes que participaron. Esperamos verlos pronto en los demás talleres, en especial en estos de Humberto, que les aprovecho de hacer la invitación. Muy atentos a sus correos porque ya estaremos enviando el mailing. Ahí, César. Oye, muchas gracias por la invitación. Las preguntas estaban bien buenas. Eh, y nada, yo creo que, insisto, a veces no se estresen con la planificación, pero les va a marcar un camino bien, bien macro. Y si quieren algún consejo, yo siempre, por lo menos, siempre me dejo el 20-25% para cosas random. Porque pasa que pareciera que en mi trabajo, por lo menos, el 25% del tiempo lo gasto en otras cosas. Entonces, yo solamente existo ese 75%. El resto yo ya sé que lo perdí. Entonces, como adelantarse. Muchas gracias a todos. Gracias por el comentario, Michelle, Mara, a todos.